Bien, buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy para poder ir avanzando en este aprendizaje. Qué bueno que usted está ahí listo, lista para poder tomar apuntes y vamos entonces a desarrollar el tema del día de hoy. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales y pues chicos de segundo básico, vamos a dar inicio con el tema llamado la clonación. Entonces, ¿de qué se trata esto de clonación? Pues vamos a ir entendiendo entonces este tema bien interesante en relación a la clonación. Ok, existen dos definiciones de clonación. Vamos a ir entendiendo para poder ir viendo de qué se trata esto de clonación, ¿sí? La primera es la clonación natural, ¿sí? Existen dos definiciones de clonación. La primera entonces es la clonación natural. Es aquella que siguen organismos como las plantas, es decir, se reproducen generando un organismo igual a estas. Esa es la clonación natural, donde las plantas se reproducen generando un organismo igual a estas, ¿sí? Clonación. Entonces, básicamente la clonación es una copia exacta de lo que es una persona o una, en este caso, un ser vivo, ¿sí? Entonces, básicamente a esto nos vamos a referir a un ser vivo, ¿sí? Por eso dice que las plantas se reproducen generando un organismo igual a ellas. Por ejemplo, una rosa, ¿sí? Se clona, nace otra rosa igual, ¿sí? Entonces, la segunda es la clonación artificial, ¿sí? Entonces, es aquella donde los organismos se clonan. Sería primeramente indispensable y eso y es eso lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, esto de la clonación muchas veces se hace impensable, es decir, no se tenía noción de esto hace más o menos unos 20 años atrás. No se, no se conocía lo que era la clonación. Solo se conocía esto de que se pueden reproducir organismos y crear otros iguales a ellos, ¿sí? Iguales a ellos. Es una clonación natural, una reproducción de un organismo para crear otro igual. Ahora, la clonación artificial es entonces con la intervención de la mano del hombre, ¿sí? La clonación artificial es aquella donde organismos que se clonan sería primeramente impensable, ¿sí? No se podía imaginar esto, pero vamos a ver entonces en relación a la clonación artificial cómo sucede este proceso. Vemos acá entonces que en qué consiste la clonación. Esto de la clonación es un primer tipo de clonación artificial que consiste en extraer. Vea lo interesante que es esto de la clonación. ¿Sí? Esto obviamente lo hacen científicos. Ya vamos a ver adelante qué tan correcto y qué ventajas y desventajas trae esto de la clonación. Veamos entonces en qué consiste la clonación. Es extraer, ¿sí? De manera artificial, ¿sí? Extraer de manera artificial las 4 primeras células de la división de un cigoto, ya que estas células pueden desarrollarse por sí mismas, pero este tipo de clonación es descartada por los científicos, ya que si lo hiciéramos con seres humanos, estaríamos trabajando con embriones humanos, cosa que viola los derechos humanos. Entonces, vea que aquí, ¿en qué consiste la clonación? Pues la clonación consiste en extraer, sacar, ¿sí? De un organismo vivo 4 primeras células, las 4 primeras células de la división de un cigoto. Esto quiere decir que entonces se van a trabajar con lo que son embriones humanos, si se clonaran a seres humanos. Es decir, estarían entrando prácticamente al vientre de la madre, que esté embarazada, por supuesto, para poder sacar estas 4 células, ¿sí? De la división de un cigoto. Cuando empieza ya a formarse ahí en el vientre de la madre, esto llamado embrión, ¿sí? Entonces, estarían experimentando con esto. Y obviamente esto es completamente complicado porque viola los derechos humanos, ¿sí?
viola los derechos humanos. Entonces, básicamente por eso no se tiene una clonación de seres humanos. Sí se han hecho experimentos, por eso es de que estamos hablando de la clonación, pero no es correcto hacerlo con seres humanos. Sigamos avanzando y conociendo. ¿En qué consiste la clonación entonces? El segundo tipo de clonación, ¿sí? Que es el artificial, es aquel que se realiza siguiendo estos pasos, ¿sí? Entonces, la siguiente clase de clonación artificial se ha hecho de esta manera y se experimentó con una oveja llamada Dolly, ¿sí? Y se hizo muy famosa, por supuesto, porque fue clonada. Entonces, el segundo tipo de clonación es aquel que se realiza siguiendo estos pasos, porque ya vimos el primer tipo de clonación, que es precisamente la que consiste en clonar embriones, pero no se puede hacer porque viola todos los derechos humanos, porque no se puede trabajar con humanos. Por eso se necesita hasta cierto punto animales para hacer experimentos, así como se hizo en esta segunda clonación, o este segundo tipo de clonación, donde se extrae el núcleo, ¿sí? En este caso, cuando son con animales, se extrae el núcleo, porque recuerde que cuando se realiza con personas, o si se pudiera, porque no se puede, extraer con personas, se extraen las 4 primeras células de esta separación del cigoto en el embrión, mientras que con los animales, primero se extrae el núcleo de una célula somática de un individuo, después se extrae una del óvulo de una hembra de la misma especie. Ahí podemos ver entonces las ovejas, ¿no? Entonces la primera parte es extraer el núcleo de una célula somática de un individuo. Después se extrae una, ¿sí? Se extrae una del óvulo de una hembra de la misma especie que se crea un embrión con ambas obtenciones. Es decir, se sacan las muestras y obviamente ya se unifican. Entonces, entonces está la creación del embrión con ambas especies y se implanta en una hembra de la misma especie que los otros dos individuos. Entonces, a cada uno, es decir, hembra y macho, se les saca las muestras, en el caso de la célula somática y luego el óvulo, y se fecundan, es decir, se unen y se implantan en otra oveja, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de ovejas, se implanta en otra oveja y ahí es donde entonces ya está entonces el individuo implantado. Entonces, el individuo que nazca será idéntico al individuo que se dio la célula somática, ¿sí? Es decir, quien aporta, en este caso el hombre, bueno, pongámosle el macho, ¿sí? Porque no estamos hablando de experimentos con seres humanos, sino con animales. El macho, ¿sí? El macho es el que aporta la célula somática y el resultado, es decir, la fecundación de esta célula somática con el óvulo de la hembra que se implanta en otra hembra de la misma especie, va a hacerse parecido a el macho, ¿sí? Va a ser exactamente igual, por eso se llama clonación, es una copia exacta. Luego de esto, entonces, vemos acá en la imagen cómo es que se implanta esto de la célula somática en el óvulo de la hembra, ¿sí? Ahí vemos entonces, obviamente esto es un experimento y se hace pues en laboratorios, ¿sí? Y aquí vemos cómo se está implantando ahí precisamente lo que es el cigoto, ¿sí? El cigoto, perdón, la célula somática, para poder implantarla en el óvulo de la hembra. Y luego este óvulo ya fecundado se implanta en otra hembra, de la misma especie siempre. Luego entonces, relación entre individuos, progenitor y clon, ¿sí? ¿Cuál es la relación del progenitor, es decir, del ser vivo, en este caso la oveja que aportó la célula somática con el clon? ¿Cuál es la relación? Entonces, sabemos por lo acabado de ver que el individuo clonado es idéntico que el individuo que se dio la célula somática, lo que estábamos platicando. Pero eso no indica que todo su ADN sea igual,
¿sí? No implica que es todo su ADN, siempre va a tener algunas diferencias. Existe un tipo de ADN llamado ADN mitocondrial, el cual solo se traspasa de madres a hijos, puesto que en el momento de la fecundación, el espermatozoide, al introducirse en el óvulo, solo pasa su núcleo. ¿Sí? Vemos ahí entonces esta información es bien importante. Esto significa que el organismo clonado poseerá también ADN de su madre. ¿Sí? Entonces ahí vemos que cuando la célula somática es cedida por el progenitor, entonces no pasa del todo su ADN, ¿sí? No pasa, no es exactamente igual a nivel de estructura de ADN, sino que ahí vemos que hay una diferencia porque las madres a hijos pueden pasar esta ADN mitocondrial, solo las madres hacia los hijos. Si no fuese ese proceso natural, esto no pasa. Entonces, obviamente, acá vemos que no contiene este elemento, el ADN, porque pues únicamente ha sido con la célula somática. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer este movimiento de clonación? Como principal consecuencia, hemos señalado que los individuos clonados no llevan, ¿sí? No han llevado hasta el momento, una vida igual que sus progenitores. Por ejemplo, en el caso de la oveja Dolly, ¿se acuerda que ya le había dicho que así se llamaba la oveja? En este caso que habíamos visto acá, mire, acá donde usted ve estas ovejas, pues precisamente la oveja fue la oveja Dolly. Así le pusieron al producto de esta clonación. Entonces, no llevan una vida igual que los progenitores. Es decir, el ser clonado, el animal clonado, no va a llevar una vida igual que sus progenitores. Es una vida completamente diferente. Por ejemplo, la oveja Dolly, que murió muy joven por enfermedades impropias a su edad. Es decir, sufrió muchas enfermedades que no eran acordes a su edad. Entonces, ahí se puede ver una deficiencia de estas clonaciones. No son iguales, no tienen la misma resistencia a las enfermedades. Eso también puede ser motivo de que no posee la tecnología o no poseemos la tecnología suficiente para realizar clonaciones perfectas, ¿sí? Esa es otra de las situaciones que limita y que ha limitado a la ciencia a tener estos resultados al 100%. No está la tecnología actualmente preparada para hacer esto. También es de destacar que los individuos clonados no deberían tener el mismo comportamiento que el organismo del que procedió. Por ejemplo, si una persona tiene una gran afición por el baloncesto, no significa que su clon también sea un aficionado, ¿sí? Dado ejemplo, ¿no? Hablemos hipotéticamente. Si usted fuera clonado, su copia no va a tener la misma inclinación, no le van a gustar las mismas cosas, le van a gustar otras cosas. Entonces, no es que sea una copia así de exacta. En cuanto a físico, en cuanto a ciertos aspectos, sí, puede que sea exactamente igual, pero en cuanto a decisiones, en cuanto a comportamientos, pues totalmente va a ser diferente. Dificultades técnicas, biológicas y morales, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades técnicas, biológicas y morales de realizar una clonación? Veamos. Éticas, ¿sí? Dificultades éticas. Polémica y controversia han llevado a la paralización de la multitud de proyectos, es decir, ya no se han hecho por este punto llamado ética, por esta situación que no es ético, no es correcto hacer estas situaciones, experimentar con la vida. Ahí pues seguramente nace este problema de que se está jugando a ser Dios, ¿sí? Solo Dios, según la creencia, es el dador de vida. Entonces vemos acá esta situación polémica en cuanto a la ética. La clonación terapéutica, ¿sí? La clonación terapéutica solucionaría gran parte de los problemas de la donación de órganos que no generan rechazo, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando, por ejemplo, se puede clonar para poder luego sacarle los órganos a esas personas. Eso es lo que proponen acá. Imagínese usted, hacer básicamente crear a alguien para sacarle los órganos después, para poder donarlos. Entonces ahí son los problemas éticos, ¿no? La clonación reproductiva podría ayudar a muchas parejas. También es una situación bien polémica.
porque se discute de que gracias a la clonación, los padres o la pareja, la familia que no pueda tener hijos, pues gracias a la clonación podría tenerlos. Sin embargo, la UNESCO considera que la clonación reproductiva es contraria a la dignidad humana, es decir, no comparten esto y van en contra de todo esto la UNESCO. Luego, dificultades biológicas y técnicas. Ya vimos las éticas, ahora las biológicas y las técnicas. Muy ineficiente, ¿sí? Muy ineficaz, no es funcional. Tiene mucha debilidad esto, todavía no se ha perfeccionado. Los daños y problemas en órganos vitales son comunes en los que salen clonados. No son muy buenos sus órganos. Envejecimiento prematuro por la acrotación de los extremos de los cromosomas, los telómeros. Entonces, básicamente, al manipular lo que son los cromosomas, ahí podemos entonces ver que sufren algún daño a la hora de extraerlos. La célula madre puede acumular mutaciones y desarrollarse como cáncer, ¿sí? Entonces, ahí vemos las dificultades que posee esto a nivel biológico, con lo que son las clonaciones. Ahora, la historia de la clonación. En 1885 empezó con este movimiento con una gamelación. ¿Y qué es esto? Pues lo empezaron con los primeros experimentos en 1885 con este asunto de la clonación. 1952 siguieron con la primera transferencia del núcleo a un óvulo, ¿sí? Eso fue el primer intento ya un poquito más cercano, en 1952. En 1984, primera clonación de un mamífero a partir de las células de un cigoto, ¿sí? Entonces, en 1996, Dolly, primer mamífero clonado a partir de las células somáticas. Es decir, si se da cuenta, fueron experimentando de diferente forma para lograr clonar en 1996 a esta oveja Dolly. ¿Ya? Ahí hay varios índices históricos que nos dicen que esto no es nuevo. Han estado intentando una y otra vez y seguramente seguirán intentando. Para el 2007, obtención de las células madre de un macaco, es decir, de un mono, a partir de la clonación. Siguieron el 2007. En el 2013, vemos acá que hubo una obtención de células madre de un humano a partir de la clonación. Imagínense, ya empezaron a experimentar con el ser humano en el 2013. Esa es la historia básicamente de la clonación. Aplicaciones en humanos y otros seres vivos. En animales, con objetos médicos o con relación a la agricultura o la granja. También modificación del código genético de animales y posterior clonación para producir biomoléculas útiles para la medicina. Es decir, poder tener ahí de repente un antídoto para alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, muchas veces en eso se escuda la medicina para poder hacer este tipo de experimentos. Siguiente, resolución parcial de problemas de la extinción de especies, ¿sí? Entonces, con la clonación se platica o se tiene esta ventaja en algunos aspectos, ¿no? Se empieza a discutir de que si se clonan, ya no habría una extinción de especie, porque si tenemos una hembra y un macho, podemos hacer una clonación. Pero bueno, está discutible eso, ¿no? Las células madres pueden acumular mutaciones y desarrollar cáncer, eso ya lo habíamos manifestado. Sigamos viendo entonces por acá lo que es la aplicación en humanos y otros seres vivos. Esto era en animales, ¿no? En animales, ¿cómo era la aplicación de la clonación? Ahora veamos en humanos. Obtención de células madres con objetos terapéuticos. Estudio de la relación de las células al contacto de fármacos o sustancias químicas en la célula humana viva. Clonación como solución a parejas que buscan tener descendencia y no pueden lograr de la manera natural. Es lo que le decía, que muchas parejas que no pueden tener hijos, acá pues gracias a la clonación podrían lograrlo, pero siempre hay discusión en este sentido. Investigación del desarrollo de enfermedades en células humanas vivas. Es decir, si hay personas clonadas, pueden experimentar con ellas para poder salvar vidas, es decir, hacer un estudio de cómo reaccionarían ante una enfermedad y cuál sería la cura. Con ellos estarían probando, pero como le digo, es una vida. Y
estos problemas también se discuten por ser éticos. Es decir, no se permite que se juegue con la creación de la vida en el sentido de que estarían jugando a ser dioses los seres humanos. Entonces, vemos acá lo interesante que es esto de básicamente la clonación, de crear una copia, ¿sí? Una mía. Vemos ahí entonces las ventajas y desventajas que tendría hacer este proceso con seres humanos y las desventajas que se han tenido con hacerlo con animales, ¿sí? Con animales. Vemos ahí entonces que hay enfermedades complicadas, y hay una degeneración, quiere decir que no viven demasiado tiempo y que cada vez viven menos y tienen muchas enfermedades. Hay mucha deficiencia todavía en este proceso. Pero básicamente entonces es bueno conocer estos temas para poder seguir avanzando y pues analizando, ¿verdad? Que la ciencia sigue avanzando y seguramente de aquí a unos 6, 7 años más adelante ya tendremos noticias acerca de esto de la clonación. De repente ya se ha logrado establecer al 100% una copia fiel y que no tenga mayores problemas, puede ser, ¿no? La ciencia va en búsqueda de estos factores para ir mejorando la especie, porque a la clonación ahí podría entonces ir mejorando en el sentido de que ya no exista tantas enfermedades. Pero bueno, es discutible, ¿no? Ya le decía, es discutible el hecho de que de repente pueda existir esta situación, pero ¿cómo quedaríamos entonces los que somos creyentes o los que son creyentes en cuanto a que están jugando a ser dioses? Bueno, ya analizaremos más adelante ese tema, si es correcto o no, pero por lo menos ya vimos hoy las generalidades de la clonación, para que usted sepa hasta dónde está llegando la ciencia y hasta dónde puede llegar los médicos con los descubrimientos. Ok, un gusto poderles saludar, espero que haya tomado nota, haga su resumen por favor y nos vemos en una próxima clase. Esta clase, recuerde, va a estar disponible allá en Classroom para que usted la pueda consultar. Nos vemos. Hasta luego, chicos.